tardes a todos, y a Abby. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre José. Como ya lo dijo Abby, es un personaje que muchas veces se toca, como Daniel, como David, pero siempre hay algo más, algo nuevo que se puede aprender. Entonces, como sabemos, Jacob tuvo 13 hijos. No se mencionan los 13, siempre se hablan de los 12 porque son 12 varones, pero tuvo 13 hijos y José fue el 11º hijo, que lo tuvo con Raquel, su esposa favorita. La historia de José se puede encontrar en Génesis 37, capítulo 37 al 50. Tras el anuncio de su nacimiento, podemos ver a José como un joven de 17 años de edad que regresaba de apacentar el rebaño con sus medio hermanos para darle a Jacob un mal informe acerca de ellos. También se nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Génesis 37:3. Los hermanos de José sabían que su padre amaba a José más que a ellos, haciendo de esto un motivo para odiarlo. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Para empeorar las cosas, José comenzó a relatar sus sueños a la familia, que eran unas proféticas visiones que mostraban que José un día gobernaría sobre su familia. Génesis 37, 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? El rencor hacia José alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. Rubén, el primogénito, se opuso solamente al asesinato y sugirió que lo lanzaran en una cisterna o un pozo. Esto que tenía previsto volver y rescatar al muchacho. Pero en la ausencia de Rubén, algunos comerciantes pasaban, ismaelitas específicamente, que venían de Galaad, y Judá propuso vender a José como esclavo. Los hermanos lograron su cometido antes de que Rubén pudiera rescatarlo. Los hermanos tomaron la túnica de José y, después de sumergir la túnica en sangre de cabra, engañaron a Jacob para que pensara que su hijo favorito había sido atacado por una bestia salvaje. José fue vendido por los comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar, y eventualmente se convirtió en el supervisor de la casa de Potifar. En Génesis 39 leemos de cómo José sobresalió en sus funciones, se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar y fue puesto a cargo de su casa. Potifar podía ver que cualquier cosa que hiciera José, Dios siempre estaba con él y prosperaba en todas las cosas que él hacía. Lamentablemente, la esposa de Potifar trató de seducirlo a José. José constantemente se negaba a sus insinuaciones, mostrando honor para el amo que le había confiado mucho y diciendo que sería un grande mal y pecaría contra Dios si se acostara con la esposa de Potifar. Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna otra cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un día, la esposa de Potifar
lo tomó por su ropa y nuevamente intentó seducirlo. José huyó dejando su ropa en su mano y con mucha ira ella lo acusó falsamente de intento de violación y Potifar lo puso en prisión. Aquí podemos ver cómo José era el encargado de todas las pertenencias de Potifar, de todas sus posesiones. Él administraba todas estas cosas y Potifar le llegó a tener mucha confianza. Y como José, en Génesis 39:6 podemos ver que José era de hermoso semblante y bella presencia, esto no evitó que la esposa de Potifar se interesara por él. Y lo intentó seducir 1.000.000 de veces y él se negaba, siempre se mantuvo firme, nunca cayó en la tentación. Este relato lo podemos ver en Génesis 39:7 al 20. Y como ella lo acusó falsamente, le dijo a los siervos que él la estaba intentando violar, la intentó violar y huyó y empezó a llorar y a gritar. Y al escuchar Potifar estas cosas, claro, de la boca de su esposa, lo primero que hizo fue mandar a José a la cárcel. En la cárcel, José nuevamente fue bendecido por Dios. Génesis 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaban atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José, estando en la cárcel, aquí podemos ver cómo José, aún estando en la cárcel, se mantuvo firme. Dios estaba con él, siempre lo prosperaba y el carcelero lo llegó a poner enfrente de todos los prisioneros. Él se encargaba de todo. Estando en prisión, él conoció al copero y al panadero real y interpretó los sueños de estos dos compañeros de prisión. Y ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Y luego, uno de los hombres fue liberado de la cárcel y restaurada su posición como copero del rey. Génesis 40, 9 al 23. Entonces, el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos
y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Pero el copero se olvidó de José y no habló con el faraón acerca de él. 2 años más tarde, el propio rey tuvo algunos sueños que lo perturbaban y el copero recordó el don que tenía José de interpretar los sueños. El rey llamó a José y le contó sus sueños. De acuerdo a los sueños del faraón, José predijo 7 años de abundancia y 7 años de hambruna o escasez. Por su sabiduría, José se convirtió en gobernante de Egipto segundo después del rey. El rey era el único que estaba al frente de José. José era el segundo en todo el reino de Egipto. José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia y se lo vendió a los egipcios y extranjeros durante los años de hambruna. Durante estos años de abundancia, José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando el hambre llegó, los 7 años de hambruna llegaron, incluso Canaán fue afectada. Imagínense, no solamente los 7 años eran en Egipto, también llegó a afectar a los otros pueblos que eran Canaán, donde vivía Jacob y sus hijos, la familia de José. Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano. Jacob no dejó que Benjamín, su hijo más joven y el único otro hijo de Raquel, se fuera, porque él temía que a Benjamín le ocurriera algo. Mientras estaban en Egipto, los hombres se reunieron con su hermano perdido, a quien ellos no reconocieron. Sin embargo, José sí llegó a reconocer a sus hermanos. Los probó acusándolos de ser espías, los encerró durante 3 días y luego los liberó a todos excepto a uno, enviándolos con grano para sus hogares y pidiéndoles que volvieran con su hermano menor. Sin saber aún la identidad de José, los hermanos fueron afligidos con la culpabilidad por haber vendido a su hermano años antes. Génesis 42, 21 al 22. Y se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió, diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. José escuchó esta discusión y se apartó a llorar. Pero ellos no sabían, Génesis 42, 23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Esto quiere decir que tal vez José siempre tenía un traductor, porque los pueblos diferentes hablaban lenguas diferentes, pero ellos no sabían que José hablaba su lengua natal, y bueno, no sabían que José entendía su lengua y no sabían que lo que habían hablado, él entendió lo que habían hablado. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Él mantuvo a Simeón y envió a los demás por su camino, devolviendo secretamente el dinero en sus sacos de grano. Cuando los hermanos más adelante se dieron cuenta que les habían regresado el dinero, temieron aún más. Una vez en casa, le dijeron a Jacob todo lo que les había pasado. Jacob lloró de nuevo la pérdida de José y a eso añadió la pérdida de Simeón. El hambre llegó a ser tan grave que llevó a Jacob a aceptar que Benjamín fuera a Egipto con sus hermanos. Judá persuadió a Jacob que enviara a Benjamín con él, dando su propia vida como garantía. Jacob estuvo de acuerdo, enviando también de las mejores frutas y el doble del dinero para el grano. Cuando José vio a los hombres, ordenó a sus siervos que sacrificaran un animal y prepararan una comida para que José cenara con sus hermanos. Temerosos los hermanos estaban
tenían miedo por la invitación a la casa de José, porque como ellos no conocían a José, no sabían que era José, que el gobernador de Egipto te invite a comer a tu casa de un día para otro, uno te quedas como, ¿por qué? Y temieron en gran manera. El mayordomo de José los tranquilizó y trajo a Simeón. Cuando José regresó, los hermanos se inclinaron ante él, cumpliendo su profecía anterior. Les preguntó sobre el bienestar de su familia y de nuevo lloró. Cuando los hombres se sentaron a comer en una mesa aparte de José, se quedaron sorprendidos de ser puestos en la mesa por orden de nacimiento. A Benjamín le dieron 5 veces más la porción que los demás hermanos recibieron. Antes de enviarlos de vuelta a su padre, José nuevamente probó a sus hermanos, devolviendo el dinero en sus sacos y poniendo su copa de plata en el saco de Benjamín. Él dejó que los hermanos iniciaran su viaje y luego envió a su mayordomo tras ellos para fingir ira y amenazar con matar a Benjamín. En presencia de José, Judá abogó por la vida de Benjamín, diciendo que si Benjamín llegaba a morir, también moriría su padre Jacob. Judá habló del duelo de Jacob por la pérdida de José y la convicción de que su padre no podría soportar si perdía a su otro hijo. Judá también habló de la promesa que le hizo a Jacob y ofreció su vida por la de Benjamín. Al ver este cambio de corazón en sus hermanos, José mandó a sacar a todos sus siervos y lloró a gritos para que todos los egipcios lo escucharan y la casa de Faraón también lo escuchara. Luego se dio a conocer a sus hermanos. José inmediatamente los tranquilizó, diciéndoles que no estuvieran enojados con ellos mismos por lo que le habían hecho y diciéndole que Dios lo había enviado a Egipto con el fin de preservarlos. José reafirmó su perdón años más tarde, tras la muerte de su padre, diciendo que aunque sus hermanos planearon el mal contra él, Dios lo encaminó para bien. José envió a sus hermanos de vuelta a Jacob para traer el resto de su familia para irse a vivir a Gosén, donde estarían cerca a José y donde él podría sustentarlos. Jacob vino a vivir a Egipto con toda su familia. Antes de morir, Jacob bendijo a los 2 hijos de José y dio gracias a Dios por su bondad. Más tarde en la historia de Israel, Efraín y Manasés, que eran los 2 hijos de José, fueron considerados generalmente como 2 tribus distintas. Los descendientes de Jacob vivieron en Egipto durante 400 años, hasta el tiempo que llegó Moisés. Cuando Moisés sacó a los hebreos de Egipto, él tomó los restos de José, así como José había solicitado. ¿Qué es lo que aprendemos de José en esta historia, en todas las cosas por las que él pasó? José fue un hombre de convicciones, a pesar de su situación familiar. José fue amado en demasía por su padre. Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le había hecho una túnica de diversos colores. Fue aborrecido en gran manera por sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia. Envidia se sufre o se siente infeliz por no poseer lo que otra persona posee. Pueden ser cosas materiales o relaciones, como en el caso de José. Fue tal el grado de desagrado y el aborrecimiento de sus hermanos que pensaron en matarlo. Si no hubiese sido por su hermano Rubén, que intercedió por su vida. ¿Hasta dónde la envidia puede llegar en la vida de uno que traiciona hasta a un propio hermano? Nos hace hacer cosas que jamás nos imaginamos que podríamos hacer. No podemos descuidar la enseñanza sobre la envidia y las malas consecuencias que puede tener en la vida del creyente. Proverbios 14:30 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero en la envidia corroe los huesos.
También Romanos 13 al 14 dice: vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías ni borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. José fue un hombre de convicciones a pesar de su condición social. Hoy en día no llegamos a comprender en su totalidad lo que abarca ser un esclavo, especialmente hoy en día donde todo el mundo tiene derechos. Este joven, quien pasó de ser el consentido en una casa grande y poderosa a un esclavo, llegó, no tenía control sobre su vida, sino que su amo decidía todo por él. Pasó de ser un hijo privilegiado a una posesión más de un hombre. Pero aún dentro de estas circunstancias, José se mantuvo firme sus convicciones sabiendo en quién estaba su verdadera identidad, y ésta estaba en el Dios de su padre Jacob. José fue hecho esclavo contra su voluntad, y aunque sus hermanos lo abandonaron, los ismaelitas lo vendieron y fue tratado como un animal. En la subasta, ¿cómo le decían? He aquí este hebreo, no habla egipcio, pero aprende rápido. ¿Cuánto me dan por él? Fue vendido como si fuera un objeto. Dios movió a este hombre, Potifar, a comprarlo. Dios estaba cuidando a José aún en medio de las pruebas. Y una vez en la casa de Potifar, Dios aún así lo bendijo de una manera sobrenatural, a tal punto que al ver Potifar que todo lo que José tocaba prosperaba, lo puso a cargo de toda su casa. A pesar de ser esclavo, Dios lo bendecía. Dios jamás lo dejó. Siempre estuvo con él. Siendo esclavo estuvo con él. Estando en la cárcel estuvo con él. Siempre estuvo Dios con José. José fue un hombre de santidad. Lo demostró con la mujer de Potifar. José no cayó en la tentación. Supo rehusar la invitación de la esposa de Potifar. Recordemos que José, cuando llegó a la casa de Potifar, tenía más o menos nuestra edad, 17 años. Era un joven como nosotros. Era un joven como tú y como yo. Y aún así se negó rotundamente a caer en la tentación, a aceptar la invitación del pecado. Según de Timoteo 2:22, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. José entendió que de cometer fornicación con la mujer de Potifar estaría no solo fallándole a su amo terrenal, sino a su Dios celestial. Al final es eso lo que nos debe importar. No solamente defraudar a las personas que queremos, sino también a Dios. La decisión de pecar contra Dios es nuestra. Nosotros estamos en el poder de decir que sí a una inmoralidad sexual, a ver pornografía. Tenemos la decisión de decir sí o no. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir no la recibimos con la nueva vida que Cristo nos da. Que vivamos una vida santa para Dios. José, siendo un joven, supo decir que no se dejó caer en la tentación. José fue un hombre de santidad y lo reconoció el copero. La santidad no solo significa el vivir separado, el vivir sin pecado, una vida apartada del pecado. Significa también vivir apartado para Dios. José, aún en las duras circunstancias en las que se encontraba, vivía de manera que las demás personas lo podían reconocer. En la cárcel, Dios estaba con José y le dio gracias frente al encargado de la prisión a tal punto que José estaba a cargo de los demás presos. José fue un hombre de santidad y lo reconoció el faraón. Cuando el copero ve la situación de los sueños de Faraón, que no pueden ser interpretados por ningún otro mago ni hechicero del reino,
se acuerda de José. Habían pasado ya 2 años y aún incluso Dios estaba con José. Dios seguía con José. El faraón reconoció que Dios estaba con José. Reconoció su santidad, que había sido separado por Dios para su servicio. Génesis 41:41. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. El faraón le entregó un cargo que solamente lo sobrepasaba él. No había nadie más grande que José, sino que el faraón. Solo el faraón era más grande que José. José fue un hombre que aprendió a perdonar. Esta es una de las características más importantes que una persona puede tener. José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Vemos en la historia que cuando la predicción de los 7 años de hambre en la tierra sucedió, los hermanos descienden desde su tierra en busca de alimentos. Y al ver a sus hermanos y ver su reacción, podemos ver que ya los había perdonado. José tenía la autoridad para cobrar venganza de sus hermanos, pero no lo hizo. José no sentía eso en su corazón. José tenía el corazón liviano. Él se sentía bien. Él no sintió él no sintió eso de vengarse contra sus hermanos por lo que le habían hecho años atrás. El verdadero perdón requiere un dejar atrás el pasado. Y entendamos esto bien claro. Perdonar no es olvidar, porque olvidar es imposible. Pero perdonar sí significa el dejar atrás la falta y no volverla a traer al presente nunca más. José aprendió a perdonar. Perdonar a quienes nos ofenden perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Colosenses 3, 13 al 15. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. José nos enseña a ver hermanos en quienes nos ofenden. José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. El que no perdona vive atado, pero el que perdona se libera de esta atadura. José fue esclavo, pero estaba libre. Los hermanos eran libres, pero eran esclavos de lo que hicieron. José, aunque fue esclavo, él en su corazón estaba libre, porque él no sentía odio por sus hermanos. Él no sentía esa necesidad de venganza a sus hermanos. Los hermanos eran libres, pero eran esclavos, porque ellos todavía sentían lo que le hicieron a José. La grandeza de la vida se fundamenta en la juventud, pero nunca es tarde para empezar, sobre todo si tú eres un joven espiritual. Pero se hace más que con principios materiales, con los espirituales, como los que vivió José. Hoy es el momento de empezar a fundamentar la grandeza espiritual. Nunca olvides tus convicciones, una vida de santidad y un corazón que perdona.
harán de ti una persona cristiana grande para Dios y para los hombres. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Sol. Gracias, Sol. Aquí tengo mis apuntes y vamos a hacer un breve repaso, solo para que estemos claros en estas ideas centrales que nos trajo Sol. También quería hacer, para comenzar, una breve comparación entre el personaje que estudiamos la semana pasada y José. O sea, una comparación entre Daniel y José. Conocemos la historia de José, pero también la narración que nos dio Sol de la vida de José, podemos sacar algunas similitudes entre ambos jóvenes. No sé si Daniel y Santos, que estuvieron la semana pasada, creo que Alison, no recuerdo si Alison estuvo. Si estuviste, Alison, discúlpame, la semana pasada. ¿Qué similitudes hay entre Daniel y José que ustedes pueden sacar? Hay unas 3 o 4. A ver, Dani, ¿cuál es una similitud? Una que tú puedes tener. O Alison, ¿ibas a hablar? Puedes hacerlo, Alison. Eres Sí, libre. sí, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo están? Amén. Una similitud de ellos dos era que eran jóvenes y confiaron y tuvieron fe en Dios. Ok, gracias, Alison. Dani o Santos. Una similitud es que ellos ambos fueron bendecidos por Dios y protegidos. Ujú, ujú. Eso también se los puedo poner como que todo les salía bien, fueron prosperados por Dios. A ver si Santos nos da otra similitud entre ellos, entre Daniel y José. Hay una similitud bien importante que ambos tenían. Eh, bueno, también se dice que eran, aparte de ser jóvenes, eran personas, digamos, de buen parecer, se puede decir. Ujú, ujú. Guapos. Ok, esa sí, esa es otra, pero hay una similitud entre ambos que me pareció interesante y por eso es que la estoy trayendo. Ambos interpretaban sueños. Si recuerdan, Daniel interpretó sueños, interpretaba como visiones que tenían los reyes a los que él bajo los que él sirvió, y a él se le tenía como sabio, uno de los más sabios en toda la tierra. Y también de José podemos ver de que parte de esa bendición que Dios le daba o le dio era de que José podía interpretar sueños. Y así fue como él quedó también sirviendo bajo el faraón cuando él le logró interpretar el sueño y ningún otro mago, ni adivino, ni más nada pudo darle una respuesta al faraón. En cambio, este joven, José, lo pudo hacer. Esa fue otra similitud que yo encontré y me pareció muy interesante, de que ambos interpretaban sueños. Ahora, para aterrizar en los últimos puntos que nos dijo Sol, Sol nos trajo varios puntos muy importantes, muy interesantes. Lecciones. Primero, podemos decir otra cualidad de tanto Daniel, pero de José, que nos estamos enfocando en José, es que eran jóvenes íntegros y santos. ¿Por qué? Porque otra similitud que hay entre ellos es que ambos supieron reconocer un pecado y supieron alejarse o huir o rechazar ese pecado. Recuerden cuál era el pecado que identificó Daniel, que estudiamos la semana pasada. ¿Cuál fue ese pecado? A ver, Santos o Dani.
El contaminarse con la comida de la mesa del rey. Ajá, exacto. Ese fue el pecado que él identificó. ¿Y cuál fue el pecado que identificó José en su vida, que se nos narra en el libro de Génesis? ¿Cuál fue ese pecado que él identificó? Eh, Se le podría llamar la inmoralidad sexual, o que la mujer de Potifar lo estaba incitando a tener. Ujú, ujú, exacto. Y entonces, algo que yo quiero resaltar de ambos estos personajes, tanto Daniel como José, y aplicarlo nosotros, es que uno, pues lo reconocen cuál es el pecado, ¿no? Cada uno reconoce cuáles son los pecados que se nos pueden poner de frente o pecados que tal vez ya están presentes en nuestras vidas o que se nos pueden presentar. Identificarlo, ese es el primer paso, el primer punto muy importante, tomando en cuenta lo que se espera de nosotros, de las enseñanzas de Jesús, lo que Dios espera de nosotros, lo que vemos en el Evangelio. Nosotros debemos de ser capaces de identificar el pecado, sea cual sea. En el caso de Daniel fue no contaminarse, no quebrantar la ley de Dios, que en ese tiempo era con los alimentos. Y en el caso de José fue la inmoralidad sexual, no caer en ese pecado. Para nosotros puede ser la mentira, puede también ser inmoralidad sexual, pueden ser palabras obscenas, pueden ser participar de actos que no son buenas para nosotros, no nos ayudan en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos de ser capaces de discernir. El discernimiento lo da el Espíritu Santo. Debemos de ser capaces de identificar, discernir cuáles son los pecados que se nos están presentando, así como estos dos jóvenes lo hicieron, porque ellos lo identificaron como tal. Recuerden que Daniel, en el capítulo 1, creo que es el versículo 8, él dice que no lo lleven a pecar, que no lo haga pecar, que no hagan que se contamine y pecar al comer esa comida. Y José, él identifica, uno, que eso era malo hablando moralmente, porque era la esposa de su jefe, alguien que había sido bueno con él, que había confiado en él. Y segundo, lo identifica como un pecado, ¿ok? Porque miren en Génesis 39, versículo 9, esta es la respuesta desde el 8. José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y aquí viene la respuesta de José. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Entonces, él no solo reconoció que moralmente hablando eso estaba mal, sino que él de una vez lo identificó y lo reconoció como un pecado contra Dios. Esto es un principio que nosotros podemos y debemos aplicar en nuestra vida. Identificar de una vez cuál es el pecado, cuál es esa acción que es un pecado contra Dios, que es malo para mí, para mi vida, que me va a traer consecuencias. Identificarlo es huir. El versículo también que nos leyó Sol es huye de las pasiones juveniles. Recuerden, la palabra que se emplea es por algo. No dice cierra los ojos ante las pasiones juveniles, no dice, bueno, échalas a un lado, dice huye. Huye implica una acción drástica, implica una acción inmediata, una reacción que debes de ser capaz de decir, huye, debo huir de aquí, debo salir corriendo de aquí. Y así fue. Recuerden que José salió corriendo tan rápido que parte de su ropa quedó en la mano de la mujer, porque él se dio la vuelta y salió corriendo. Entonces es algo que debemos también de imitar nosotros en nuestras vidas. Saber identificar el problema, el pecado en nuestra vida que se nos presenta o que tal vez ya está queriendo entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Saber identificarlo y tomar una acción drástica de raíz, salir huyendo, porque si no,
recuerden que Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si no huimos, la carne es débil. Esa es una enseñanza que yo veo en ellos. José fue un joven íntegro, fue un joven santo. Otra lección que nos trajo Sol es que él supo perdonar. Y esta es una de las lecciones más poderosas, pienso yo, como lo mencionó Sol, que vemos en José. José, es increíble cómo José no dejó que él se volviera amargado y rencoroso contra el mundo, la verdad. No solo contra sus hermanos, sino contra todos. Hoy en día hay veces que uno llega y me ha pasado que veo a otras personas que andan con una cara y uno les dice, oye, pero ¿qué te pasa? No, es que tuve un mal día, no, es que tuve no sé qué, y entonces ya lo proyectan hacia todo el mundo. Hay personas que son así. Si todo les fue mal en la mañana, me paré tarde, el bus me dejó, el metro me dejó, llegué tarde aquí por el taxi, cogí otra ruta y había tranqui, por eso llegué tarde. Y ya empiezan todas estas cosas y se llenan, no de amargura, pero se llenan como de enojo y eso lo proyectan en las demás personas. ¿Cuánto más serios fueron los sufrimientos de José que eso, que perder el metro, que perder el bus? ¿Cuántas más serias fueron las ofensas, la traición que sintió José? Y él no dejó que eso amargara su vida. Y allí lo voy a atar a la frase que nos dijo Sol, que es que todos tenemos la capacidad de decir no, ¿ok? Todos tenemos la capacidad de decir no. Solo mencionó para los pecados, ¿no? Tenemos la capacidad de decir no gracias a la fuerza que podemos encontrar en las enseñanzas de Dios, de Jesús. Pero aparte de eso, también tenemos la capacidad de decir no a no llenarnos de enojo. En cosas sencillas, con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos. Hay un versículo en Efesios que dice, no dejen que el sol se ponga a su enojo. ¿Qué significa eso? No dejes que se acabe el día y tú sigues enojado. No te vayas a dormir enojado. Eso lo vemos en José. José es increíble, pero José no dejó que eso amargara su vida, que le corrompiera el corazón, que le amargara su corazón y todo el resto de su vida. Él decidió confiar, él decidió soltar eso. Y como dijo Sol, perdonar no olvidas, tú no olvidas el dolor que llegaste a sentir por la traición en el caso de José, pero él decidió no volver a traer eso al presente y eso lo podemos aplicar en todas nuestras diferentes relaciones, amistad, familiar. Perdonar, cuando decimos te perdono, tenemos que saber lo que implica esa palabra. No podemos decir, sí, ok, está bien, te perdono. Tenemos que saber qué implica perdonar. Cuando digamos que perdonamos a alguien, recordemos a José. Para José, ¿qué significó perdonar? José nunca les reclamó, nunca, nunca, nunca lo reclamó. Es más, cuando los hermanos temblaban de miedo, José fue y les dijo, no, no tengan miedo, no tengan miedo. Y les dijo, también algo que a mí me impacta es que él les dijo, yo no tomo el lugar de Dios. Ustedes pensaron hacer algo, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces debemos de saber qué implica la palabra perdonar y saber de que es un mandamiento de Dios. Sol nos leyó varios versículos donde dice del perdón, que perdonen a otros y así su Padre los perdonará a ustedes. El perdón es una de las razones principales por las que somos cristianos, porque todos pecamos y por eso es que fuimos bautizados, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces, si nosotros aceptamos ese perdón, es nuestro deber, porque es un mandamiento de Dios, perdonar a las personas que nos ofenden, perdonar a nuestros hermanos, sea en la fe o sea hermanos de sangre. Y una frase también que dijo Sol, perdonar perfecciona el perdón de Dios en nosotros. No pongamos esa frase como algo más que nos trajo Sol. Traten de internalizar esa frase. Perdonar perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Perdonar a otros perfecciona el perdón de Dios. Es lo que les dije, nosotros nos bautizamos para perdón de nuestros pecados. Tenemos el mandamiento de perdonar a las demás personas.
Si yo no perdono a mi hermano que me ofendió, a mi amiga que me ofendió, a mis padres, tal vez, ningún padre es perfecto, los padres cometen errores. Si no perdono, tal vez mi papá exageró en esta situación, tal vez se pasó, tal vez no escuchó mi parte y ya me estaba castigando. Puede que sea cierto eso, pero nuestro deber, nuestro mandamiento es perdonar. Es algo muy difícil, tal vez, pero vemos en José que no es imposible. Una última cosa que les quiero traer para ya terminar es la manera en que vivió José. Como les dije, José decidió no cargar con esa rabia, ese enojo, ese dolor por el resto de su vida. Llegó un punto en el que él dijo, esto está en manos de Dios, yo no voy a vivir bajo una amargura, con una nube ahí. No sé si ustedes vieron la película Intensamente, la muñequita azul que vivía deprimida, vivía como con una nube encima y todo era súper triste por toda su vida. José decidió no vivir así. ¿Y qué me enseña eso de la manera en que vivió José? Es que José realmente personifica o me muestra lo que dice Colosenses 3, 23 al 24. Y con esto quiero cerrar, así que si alguien tiene ese versículo que lo pueda leer, Colosenses 3, 23 al 24. ¿Quién lo puede leer? A ver, Alison, Santos o Dani. Colosenses 3, 23 al 24. Amén. Uh-huh. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así Amén. es. Amén. Gracias, Santos. ¿Qué les enseña eso? ¿No es eso cómo vivió José? Piensan que José vivió, y José vivió miles de años antes de que se escribieran estas palabras. Pero esto me enseña a mí de que Dios trabaja de la misma manera, ¿ok? Dios trabaja 1000 años atrás, trabajó cuando Pablo escribió esto y sigue trabajando ahorita, de esta misma manera. Dios, sin haber inspirado a Pablo para que escribiera estas palabras, yo veo estas palabras en José. ¿Por qué? Cuando José fue llevado y vendido, como nos mencionó Sol, como un esclavo, ¿cuál fue la mentalidad de José? Voy a ser el mejor esclavo. Y creo que esto lo escuché en una clase que dio mi papá hace poco de José. José dijo, voy a ser el mejor esclavo. Y lo vemos en la manera en que él trabajaba. Y Dios lo bendijo. Dios lo hacía prosperar. Todo lo que tocaba, él prosperaba. Y las personas se daban cuenta. Cuando estuvo preso, fue el mejor preso de esos tiempos. Porque el jefe de la cárcel hasta le daba a él lo puso como por encima, como jefe de los demás presos. El jefe de la cárcel le dio un puesto a José, imagínense, hasta preso. José dijo, voy a ser el mejor preso que hay, pues. Eso es lo que Dios me ha puesto y voy a hacer lo mejor que pueda hacer. Cuando fue gobernador, lo mismo, seré lo mejor que puedo ser. ¿No piensan que esa es una manera en que debemos de vivir cada uno de nosotros? Porque aquí lo dice, hagan lo que hagan, seas barrendero, seas chef, seas médico, seas un mecánico, sea lo que tú seas, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Apliquemos eso en la iglesia también. Si vamos a ir a barrer la iglesia, tú no estás barriendo para fulanito, para tal, tú estás barriendo y sirviendo a Dios. Esa es tu ofrenda, tú estás haciéndolo. Voy a servir comida y no me dicen gracias. Yo estoy sirviendo a Dios. ¿Y cuál es mi promesa?
la promesa que Dios me da, de que Él me recompensará con la herencia. Dios siempre da un mandamiento, pero me da una promesa. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana y Dios les dará su recompensa. José vio parte de su recompensa, vio bendiciones en esta vida y de seguro él tendrá más en el cielo. Y cada uno de nosotros debemos de aspirar a vivir de esta manera, una manera íntegra como vivió José, soltar, no mantener ningún tipo de rencor en nuestro corazón, vivir libre. Solo al final dijo, él era esclavo, pero estaba más libre que sus hermanos, porque él no cargaba eso en su corazón, él había soltado todo eso, había olvidado todo eso, lo había dejado atrás. Y él trabajaba como para Dios. Voy a ser el mejor preso, voy a ser el mejor esclavo, voy a ser el mejor gobernador. Sea la posición que tú tengas, tienes que ser lo mejor porque lo estás haciendo para Dios. Esta es una como filosofía de vida que yo veo en José y siento que es digno de imitar. Así que los dejo también con esas últimas palabras, dándole gracias a Sol por lo que ella se preparó y por las lecciones que ella nos trajo, muy dignas de imitar. José es otro de esos jóvenes dignos de imitar. Así que gracias a Sol, gracias a ustedes, chicos, por tomar su tiempo de estar aquí. Y vamos a dejar, si alguno tiene un comentario, recuerden que siempre es bueno escuchar sus comentarios. Vamos a dejar aquí un minutito y si no, entonces ya pues hacemos la última oración. Pero vamos a ir sus comentarios. ¿Qué aprendieron de José? ¿Aprendimos algo nuevo? ¿O siempre, ay, José, ya he escuchado esa historia toda mi vida? ¿Aprendimos algo nuevo de José? Yo creo que siempre se puede aprender algo nuevo o quizás, aunque uno no haya aprendido algo nuevo, puedes reforzar lo que ya conoces y darte ese recordar de las cualidades y aspectos de José, que por ejemplo puedo decir, yo sabía que él perdonó a los hermanos, pero aún así pensarlo me hace ver lo fuerte que él es y lo manso y pasivo que él es. Y cosas así, pues siempre se puede o sacar algo nuevo, porque la Biblia es palabra de Dios y siempre se puede aprender algo, o reforzar lo que ya conocíamos sobre él. Así es, así es. Gracias, Dani. Bueno, me gustó la parte en que es verdad, uno puede siempre reforzar lo que uno ya ha escuchado, pues y ha aprendido. Y una de esas cosas es que recordemos que siempre lo que hagamos, ya sea barrer, como tú dijiste, siempre tenemos que hacer las cosas para Dios, no para más nadie, sino que nosotros sabemos que esto lo estamos haciendo bien y que es para Dios, pues. Entonces sí, es una de las cosas que siempre debemos recordar y que no se nos olvide, sino ponerlo en práctica.